Todos hemos pasado por una relación complicada, piénsalo y haz memoria cuál fue tu peor relación. Kazu lo tiene claro y aquí en Retumba Polémica te contamos por qué. Bienvenidos amores. Suscríbete al canal y estarás al día de toda la actualidad del trío amoroso del momento formado por Ángela Aguilar, Cristian Nodal y Kazu. Sin más preámbulos, entremos en acción. Kazu siempre había sido conocida por su firme carácter y su visión clara sobre el mundo. Desde su infancia, había aprendido a lidiar con las dificultades con una mente lógica y una disciplina implacable. Su mundo siempre había sido el de las ideas claras y la certeza en cada paso que daba. Sin embargo, al igual que muchos artistas, su alma estaba llena de contradicciones, y las emociones que despertaba la música, junto con su profundo amor por Cristian, se entrelazaban de manera intrínseca en su ser. La música había sido su refugio desde joven. Pero con cada acorde que tocaba y cada letra que escribía junto a Cristian, sentía como su alma se desnudaba. Como los recuerdos de lo vivido se unían al dolor presente en una amalgama de notas y palabras que ya no podía controlar. Los días de incertidumbre, después de la ruptura, se alargaban como un interminable mar de emociones turbulentas. Kazu se encontraba atrapada entre la necesidad de superar esa relación que ya no la nutría y la presión constante de su propio amor por Cristian, un amor que parecía no poder apagar, a pesar de que las señales de su indiferencia le golpeaban el corazón de manera recurrente. Había momentos en que pensaba que era imposible que lo que alguna vez fue tan bello y profundo pudiera desmoronarse. De esa manera, Cristian, el hombre con el que había compartido sus sueños, sus miedos y su pasión, ahora se sentía como una sombra lejana que ya no alcanzaba, pero que seguía siendo un fantasma persistente. Algo que no podía borrar ni de su mente ni de su corazón. Mientras su vida personal se desmoronaba, Kazu intentaba canalizar todo ese dolor hacia su trabajo. Sin embargo, se dio cuenta rápidamente de que la música, que siempre había sido su salvavidas, ya no la ofrecía la misma paz. Las letras, antes tan sinceras y fluidas, ahora parecían difíciles de encontrar. La creatividad, que anteriormente había brotado con una intensidad casi infinita, parecía haberse agotado. Como si la fuente de inspiración que había estado allí durante años se hubiera secado en cuestión de días. Todo lo que escribía parecía estar teñido de tristeza, de vacío, de una profunda nostalgia que la conectaba directamente con el dolor de su ruptura. Kazu había dejado de ser la mujer segura y determinada que conocía todo lo que quería. Ahora se veía a sí misma como una mujer fragmentada, buscando respuestas, buscando una verdad que parecía eludirla. La fragilidad de Kazu se hacía evidente incluso cuando estaba rodeada de su equipo de trabajo, de personas que la admiraban por su talento y su fuerza. Pero, a pesar de todo, nadie podía ver lo que había dentro de ella. Nadie entendía que sus sonrisas eran una fachada. Una máscara cuidadosamente puesta para ocultar la tormenta que se libraba en su interior. Nadie podía ver cómo se sentía cada vez que escuchaba una canción que había compuesto junto a Cristian, ni cómo se le hacía un nudo en el estómago cuando pensaba en lo que había sido su relación. Su amor por él se mezclaba con una ira incontrolable, un resentimiento que no sabía cómo procesar, pero que, sin embargo, consumía su ser. En su mente, Kazu se repetía una y otra vez que debía ser fuerte, que debía seguir adelante. Pero ¿cómo podía seguir adelante cuando lo que realmente quería era detenerse, sumirse en su dolor? Enfrentarse a la verdad y, al mismo tiempo, aferrarse a los recuerdos que aún la mantenían anclada a Cristian. La contradicción era desgarradora, y cada día que pasaba se sentía más atrapada en una prisión emocional de la que no sabía cómo escapar. Sabía que el amor no debía ser una cárcel, pero eso era exactamente lo que había sido para ella. Una cárcel que, aunque intentaba romper, aún la mantenía cautiva. La relación entre Cristian y Ángela, que al principio parecía algo pasajero, empezó a tomar formas que Kazu no podía ignorar. Lo peor no era tanto la presencia de Ángela en la vida de Cristian, sino la forma en que él la miraba, como su entusiasmo por ella parecía crecer con cada día que pasaba. Kazu, con su mirada aguda y su intuición, sabía que algo había cambiado.
La química entre Christian y Angela no era algo que se pudiera disimular. Aunque Christian, en su esfuerzo por mantener las apariencias, intentaba esconder su afecto, Kasu podía notar la cercanía entre ambos, la complicidad que compartían en cada conversación. Angela, tan joven y talentosa, era el aire fresco que Christian necesitaba en su vida. Mientras que Kasu se sentía, cada vez más, como una figura del pasado. Una sombra que ya no lograba encontrar su lugar en la vida de Christian. Lo más doloroso para Kasu no era solo la presencia de Angela como una mujer que, de alguna manera, la reemplazaba, sino la manera en que ella misma se veía a través de los ojos de Christian. Cuando le preguntaba, de manera indirecta, sobre su relación con Angela. Las respuestas de Christian siempre eran evasivas, cortas, casi con una frialdad que la dejaba helada. Ella sabía que él no estaba dispuesto a pelear por su relación, y mucho menos a comprender el dolor que ella sentía. El hombre que una vez le había prometido que siempre estaría a su lado, ahora parecía estar abrazando una nueva relación sin siquiera dudarlo. Pero lo que más le hería era la falta de empatía de Christian. Kasu esperaba que él se tomara un momento para reflexionar sobre su relación, para ver lo que habían sido, lo que aún podían ser. Sin embargo, Christian, aparentemente, ya había cerrado ese capítulo de su vida, mientras que ella quedaba atrapada en el limbo de los recuerdos, sin saber cómo seguir adelante. La presencia de Angela, con su juventud, su frescura y su talento, parecía borrar por completo cualquier rastro de lo que habían sido. Kasu no podía dejar de sentir que ya no ocupaba ningún lugar en la vida de Christian, ni como mujer, ni como compañera, ni como amiga. Angela no era solo la nueva musa de Christian, sino también el reflejo de todo lo que Kasu temía perder. Y lo peor era que no sabía cómo combatir ese sentimiento. ¿Qué podía hacer para recuperar lo que una vez fue suyo, lo que tanto amaba? Si Christian ya no parecía interesado en sostener lo que tenían, todo parecía irremediablemente perdido, y en su corazón, Kasu sentía una mezcla de impotencia y rabia que la paralizaba. Finalmente, llegó el momento en que Kasu no pudo seguir ignorando la verdad. La conversación que tuvo con Christian fue, sin duda, la más dolorosa de todas. Ella le preguntó directamente, con una mezcla de temores y de rabia contenida, sobre lo que estaba sucediendo entre él y Angela. La respuesta de Christian fue tajante, sin remordimiento, casi como si lo estuviera esperando. Le confesó que sí, que había comenzado a sentir algo por Angela, algo que no podía controlar. Algo que lo había hecho sentir más vivo que en mucho tiempo. Sin rodeos, le dijo que su relación con ella había terminado, que ya no había nada que pudieran salvar, y que no se sentía culpable por ello. Kasu escuchaba en silencio, con el corazón destrozado, cada palabra que salía de su boca. No podía creer que Christian hubiera llegado a ese punto, que hubiera sido tan frío y directo, como si todo lo que habían compartido ya no tuviera valor. En ese momento, Kasu sintió como si un peso enorme cayera sobre ella. El amor que había creído eterno, que había creído indestructible, se desvanecía en el aire como una niebla en la mañana. La herida, que hasta ese momento había sido solo un dolor agudo y constante, ahora se transformaba en una cicatriz profunda, una herida que no sabría si podría sanar alguna vez. Y lo peor de todo era que Christian, el hombre que había sido su compañero, el que había compartido su vida y su arte, ya no era capaz de ver el dolor que causaba. La indiferencia en sus ojos le cortaba el aliento. Había sido tan fácil para él, y eso la devastaba aún más. Después de esa revelación brutal, Kasu se encontró perdida, vacía, y por primera vez en mucho tiempo, sin rumbo. La soledad se convirtió en su único acompañante constante. Sentía que había tocado fondo, que había llegado al punto más bajo de su vida emocional. La gente que la rodeaba, a pesar de sus esfuerzos por apoyarla, no podían comprender la magnitud de su dolor. Aunque tenía el apoyo de su equipo, de sus amigos, de aquellos que le admiraban como artista, lo que realmente necesitaba era entender quién era ella ahora, sin Christian. Sin esa relación que había sido su pilar. ¿Quién era Kasu cuando el amor se desvanecía y cuando la música ya no parecía suficiente? Las noches eran lo más difícil para ella.
Cuando caía la oscuridad, Kasu se encontraba sola con sus pensamientos, y el vacío se hacía más grande y más insoportable. Pero a pesar de todo el sufrimiento, había algo dentro de ella que no se extinguía por completo. La chispa de la lucha, la necesidad de seguir adelante. El dolor había sido profundo, pero también era un reflejo de su humanidad, de su capacidad para sentir, para amar y para crear. La música, aunque dolorosa, seguía siendo su refugio. Su forma de transformar el sufrimiento en algo que pudiera compartir con el mundo. A lo largo de los meses siguientes, Kasu encontró consuelo en su trabajo, aunque de una manera diferente. Ya no componía desde la misma frescura de antes, pero algo nuevo comenzó a surgir en ella. Canciones que hablaban de la traición, del dolor, de la lucha interna por sanar. Cada letra era un reflejo de sus emociones, de la búsqueda por entenderse a sí misma. Cada canción que escribía, aunque naciera del sufrimiento, comenzaba a liberar una parte de su alma que había estado cautiva. A través de la música, Kasu comenzaba a sanar, aunque el proceso fuera largo y lleno de altibajos. El arte seguía siendo su forma de encontrar la paz en medio de la tormenta, y aunque las huellas de la ruptura seguirían allí, con el tiempo, ella aprendería a vivir con ellas. El proceso de sanación de Kasu se convirtió en una travesía llena de altibajos, un camino largo y sinuoso donde cada paso hacia la recuperación estaba marcado por la lucha interna contra sus propios demonios. A lo largo de este viaje, las noches oscuras parecían interminables, y las dudas sobre su valor y propósito surgían como sombras que no podían ser disuadidas. En ocasiones, la ansiedad se apoderaba de ella, llevándola a cuestionarse constantemente si alguna vez podría encontrar la paz que tanto ansiaba. Las cicatrices emocionales que arrastraba desde su relación con Christian no eran fáciles de borrar. Aunque la relación había terminado, las huellas de esa historia seguían vivas en su interior. Cada recuerdo, cada palabra no dicha, cada gesto que quedó suspendido en el tiempo se convertía en una especie de fantasma que no la dejaba avanzar con libertad. Era como si las heridas de su corazón, en lugar de sanar, volvieran a abrirse con cada intento de poner distancia entre su pasado y su presente. La memoria emocional, esa que no se borra con el tiempo, seguía siendo un peso difícil de cargar. A lo largo de este proceso, Kasu se dio cuenta de algo fundamental. Su sanación no dependía de lo que Christian hiciera o dejara de hacer, sino de lo que ella misma eligiera hacer con su vida. Sin embargo, este entendimiento no llegó de inmediato. Tuvieron que pasar semanas, incluso meses, de enfrentarse a las mismas preguntas, de repetirse una y otra vez que todo tenía un propósito, que nada en la vida ocurría sin razón. Fue en esos momentos de soledad y desesperación cuando Kasu entendió que la verdadera fuerza no provenía de su capacidad para evitar el dolor, sino de su habilidad para aceptarlo y aprender de él. Poco a poco, ella misma comenzó a construir su propio concepto de lo que significaba sanar, entendiendo que este proceso no era lineal ni uniforme. Había días en los que las heridas parecían reabrirse, pero otros en los que sentía una paz indescriptible. Los altibajos eran inevitables, pero lo que realmente importaba era cómo elegía afrontarlos. La vida, en su infinita complejidad, no tenía por qué ser perfecta, y Kasu entendió que no debía buscar una resolución final. La perfección no existía, y lo que realmente importaba era encontrar el equilibrio dentro de su propio caos. En su camino de sanación, se dio cuenta de que la verdadera fuerza no se hallaba en la capacidad de evitar el sufrimiento, sino en la habilidad para transformar ese sufrimiento en algo productivo, algo positivo. Y aquí es donde la música volvió a jugar un papel crucial en su vida. Kasu siempre había considerado la música como una forma de escape, pero al principio del proceso de sanación, ella entendió que no solo era una vía de escape, sino también una herramienta poderosa de transformación. Las melodías que componía, las letras que escribía, ya no solo hablaban de la tristeza o el dolor. Con el tiempo, sus canciones empezaron a reflejar una especie de resiliencia, de aceptación y crecimiento. La música dejó de ser simplemente un reflejo de su dolor para convertirse en un testimonio de cómo el dolor puede ser canalizado hacia algo más grande que ella misma. Las letras se transformaron,
Y la música que antes era un desahogo personal comenzó a ser un mensaje de esperanza para otros. Kasu empezó a darse cuenta de que su experiencia, aunque dolorosa, podía conectar con el mundo. Y esa conexión, esa empatía compartida a través de su arte, la ayudaba tanto a ella como a los demás. Aunque la música se convirtió en su refugio, no fue el único aspecto que le permitió avanzar en su proceso de sanación. La compañía de sus amigos cercanos, esos pocos que habían estado a su lado a lo largo de su viaje, se convirtió en otro pilar fundamental. Estos amigos no solo la escuchaban, sino que también la ayudaban a enfrentarse a sus propios miedos. La presencia constante de personas que no la juzgaban, que la aceptaban tal como era, le brindó un espacio seguro para ser vulnerable, algo que hasta ese momento no había podido hacer completamente. Esas amistades, construidas sobre la confianza y el respeto mutuo, fueron esenciales en su proceso de redescubrimiento. Kasu empezó a comprender que, aunque la soledad a veces era necesaria para la introspección, también era importante rodearse de quienes la apoyaban sin condiciones. Estas personas le recordaban que no estaba sola, que el amor y el apoyo existían incluso cuando parecía que todo en su vida estaba en ruinas. Este amor incondicional le dio fuerzas para seguir adelante, a pesar de que aún quedaban momentos de incertidumbre. Kasu también aprendió a darle un nuevo significado a sus emociones. Si bien la tristeza y la ansiedad seguían siendo parte de su vida, ya no las veía como algo con lo que debía pelear, sino como algo que debía aceptar y entender. En lugar de resistirse a sus emociones, Kasu comenzó a permitir que éstas fluyeran sin juicio. Fue en ese espacio de aceptación donde pudo encontrar la paz que tanto había buscado. Descubrió que, al permitir que sus emociones se expresaran sin tratar de controlarlas o reprimirlas, su dolor comenzaba a transformarse en algo más manejable. Aceptar su dolor no significaba resignarse, sino reconocer que era una parte de ella que debía ser sanada con el tiempo y no ignorada ni negada. Al mismo tiempo, también comprendió que la sanación no era algo que pudiera apresurar. No era un proceso que pudiera ser acelerado con solo desearlo. Era necesario darle espacio a cada etapa, a cada emoción, y comprender que algunas cicatrices llevan mucho más tiempo en sanar que otras. El tiempo, Kasu entendió, era un aliado en su camino. Kasu había llegado a un punto en su vida donde, después de la tormentosa relación con Christian, se encontraba a la deriva en su propio océano emocional. Las olas de incertidumbre y dolor no cesaban, y parecía que cada vez que intentaba nadar hacia la orilla de la paz, la corriente la arrastraba de nuevo hacia la misma oscuridad. Sin embargo, lo que empezó como una lucha interminable pronto comenzó a transformarse en una travesía de autodescubrimiento. En esos momentos de desesperación más profunda, cuando se sentía agotada por las cicatrices del pasado, fue cuando, sin saberlo, dio el primer paso hacia la sanación real. Las primeras señales de su transformación no fueron grandes revelaciones ni momentos de claridad. Fue, más bien, una serie de pequeños momentos de autocomprensión que comenzaron a acumularse como gotas en un vaso. Al principio, Kasu no se daba cuenta de que estaba cambiando, pero poco a poco, comenzó a notar que sus respuestas ante el dolor ya no eran las mismas. Empezó a entender que no podía escapar de su sufrimiento, sino que debía aprender a coexistir con él de una manera diferente. El proceso de sanar su corazón roto fue todo menos fácil. Las emociones de tristeza, ira y miedo, que se habían mantenido reprimidas durante tanto tiempo, surgieron con fuerza y sin aviso previo. Cada día era una montaña rusa emocional. Y a veces se sentía como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de pensamientos autocríticos y recuerdos dolorosos. Sin embargo, Kasu empezó a ver que estos sentimientos, aunque abrumadores, eran parte de su proceso de curación. No podían ser ignorados ni eliminados, sino abrazados y comprendidos. Descubrió que la sanación no era un destino, sino un viaje constante de aceptación. Este proceso no fue inmediato, ni fue algo que pudiera lograr por sí sola. Al principio, no sabía cómo manejar la intensidad de las emociones que surgían. ¿Las lágrimas caían con facilidad?
como si su corazón necesitara liberarse de todo lo que había acumulado en silencio. Pero mientras la tristeza se derramaba, una fuerza invisible comenzó a crecer dentro de ella. Fue un crecimiento lento, un despertar de una resiliencia interior que no había reconocido antes. Fue como si la vida misma la estuviera preparando para algo mucho más grande que simplemente sanar de su relación con Christian. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Kazu comenzó a hacer ajustes significativos en su vida diaria. Las actividades que alguna vez consideró triviales empezaron a tener un propósito más profundo. La música, que siempre había sido un refugio para ella, comenzó a desempeñar un papel mucho más trascendental. Al principio, solo cantaba para liberarse de sus pensamientos, para desahogar lo que no podía expresar con palabras. Sin embargo, a medida que fue avanzando en su proceso de sanación, descubrió que la música se convertía en un medio para comprenderse a sí misma. En lugar de ver las canciones como simples composiciones de dolor, las empezó a percibir como una forma de transformación, un modo de darle sentido a las experiencias que había vivido. La música se transformó en un espejo de su alma, donde podía ver su evolución de manera clara, casi tangible. Cada letra escrita, cada acorde tocado, era una declaración de su progreso. Una expresión de su autenticidad. La música ya no era solo una manera de evadir el dolor, sino una forma de darle estructura. De convertir la oscuridad en luz. Con el tiempo, las canciones que antes hablaban de pérdida y desesperanza comenzaron a llenar sus letras con temas de superación, resiliencia y redescubrimiento. Pero la música no fue el único aspecto que ayudó a Kazu a encontrar su camino hacia la paz. También comenzó a cultivar un círculo de apoyo emocional que se convirtió en una base fundamental para su bienestar. Y, en su proceso de sanación, aprendió que no podía hacerlo todo por sí misma. La compañía de personas que la comprendían, que no la juzgaban y que estaban dispuestas a caminar a su lado, se convirtió en un ancla en medio de su tormenta. Estas relaciones no solo le brindaron consuelo, sino también una perspectiva externa que a menudo necesitaba para mantener la claridad. A través de sus amigos, Kazu descubrió lo que significaba el verdadero amor y la amistad. No se trataba solo de compartir buenos momentos, sino también de ser vulnerables y compartir las luchas y los temores más profundos. En lugar de sentirse aislada en su dolor, se dio cuenta de que el amor genuino no se mide por la perfección, sino por la capacidad de aceptar las imperfecciones de los demás y de ser aceptada a su vez. Fue a través de estos vínculos que Kazu pudo reconstruir su confianza en los demás y, lo más importante, en sí misma. Aprendió que el verdadero apoyo no consiste en tener respuestas para todo, sino en estar ahí en los momentos de caos, simplemente ofreciendo la presencia y el amor incondicional. En su camino hacia la sanación, Kazu también tuvo que enfrentarse a algo que antes le resultaba sumamente difícil: su relación consigo misma. A lo largo de los años, su autoestima había sido profundamente afectada por las experiencias pasadas, en especial por la relación con Christian. Había pasado mucho tiempo buscando validación externa, creyendo que su valor dependía de cómo la percibían los demás. Pero con el tiempo, Kazu empezó a comprender que la validación más importante era la que provenía de su propio ser. Comenzó a ser más amable consigo misma, a perdonarse por los errores cometidos y a aceptarse tal como era, con todas sus imperfecciones. El proceso de autocompasión no fue fácil, y muchas veces fue confrontado por la autocrítica y las inseguridades que arrastraba. Sin embargo, a medida que aprendió a ser más gentil consigo misma, también se volvió más capaz de tomar decisiones que la favorecieran. Dejó de temerle a la posibilidad de estar sola, entendiendo que la soledad era, en realidad, una oportunidad para conectarse consigo misma de manera más profunda. En lugar de ver la soledad como un vacío, comenzó a verlo como un espacio sagrado de crecimiento personal. Así, la conexión consigo misma fue, de alguna manera, el pilar que sustentó todos los demás aspectos de su sanación. Por supuesto, el proceso de sanación no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos en los que Kazu se sintió tentada a rendirse, a ceder ante la oscuridad que la rodeaba.
Las viejas heridas a veces se reabrían, y el dolor del pasado la acosaba como si nunca hubiera avanzado. Hubo días en los que las dudas sobre su capacidad para sanar y avanzar eran tan fuertes que se cuestionaba si alguna vez encontraría una forma de vivir sin el peso de sus cicatrices emocionales. Sin embargo, cada vez que se encontraba en esa encrucijada, Kasu se aferraba a la idea de que el proceso de sanación era justamente eso, un proceso. No se trataba de un estado final, sino de una serie de etapas que se iban superando, unas más fáciles que otras. En esos momentos, se recordó a sí misma que el sufrimiento era solo una parte de su historia, no la historia completa. Aprendió a ver las dificultades como oportunidades para descubrir nuevas formas de crecer y expandir su capacidad de amar, tanto a ella misma como a los demás. Con el tiempo, Kasu comenzó a observar su vida desde una perspectiva más amplia. Los momentos difíciles dejaron de ser su centro de atención. A través del dolor, encontró el significado más profundo de la vida, ese que no se encuentra en la perfección, sino en la aceptación de todas las experiencias, buenas y malas, que forman parte de nuestro viaje humano. Al final de su travesía, Kasu llegó a comprender que la sanación no es un proceso que se pueda medir en términos de logros o metas alcanzadas. Y no se trata de erradicar el dolor o de llegar a un lugar donde todo sea perfecto. La verdadera sanación reside en la capacidad de vivir con la totalidad de nuestra experiencia humana, aceptando tanto las sombras como las luces. Kasu aprendió que, al abrazar todas las facetas de su ser, encontró la paz. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque aprendió a coexistir con él. Al final, lo que comenzó como una historia de dolor y desesperación, terminó siendo una historia de resiliencia, crecimiento y amor. Kasu descubrió que, aunque el pasado no podía ser cambiado, siempre tenía el poder de decidir cómo vivir el presente y el futuro. Y con esta comprensión, encontró finalmente la libertad.